hermanos, sean todos bienvenidos. Quisiera que pudiera tomar su asiento. Estamos estudiando, ¿se acuerda el libro de Efesios? Hoy regresamos a Efesios. Lo habíamos dejado por un momento o un tiempo atrás para entender algunas verdades que creo que en el nombre de Jesús también nos sirvieron, ¿verdad? Aprendimos que era una alegoría y aprendimos algunas figuras de dicción que era la parábola y nos quedamos en la parábola de Isaías capítulo 5. Para recordarle, dimos 7 temas sobre la parábola y esperamos en el nombre de Jesús que con esa serie nuestra vida en algún momento tenga que ser confrontada de cómo vivimos. Amén. Vaya a Efesios capítulo 5 y verso 18. No sé cuánto tiempo tendremos en el libro de Efesios, pero al menos ya vamos a finalizar y después vamos a estudiar la carta a los Gálatas para seguir avanzando en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 5 y verso 18, la frase que hoy vamos a detenernos a estudiar y nos va a tomar como 6 temas para poder llegar hasta el capítulo 6 y el verso 9, es esta. Efesios capítulo 5 y verso 18. Cuando tenga, me dice amén, para que podamos leer todos juntos. Efesios 5, 18. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Efeso y les dice, oiga lo que les dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a estudiar desde el verso 18 hasta el verso 20. Pero el verso 18 va a sostenernos hasta el capítulo 6 y el verso 9, porque es una verdad teológica que necesitamos explicar. Y en el nombre de Jesús deseo que me preste atención y deseo en el nombre de Jesús que los que vayan a ver este mensaje en internet puedan entender una verdad desequilibrada por falta de conocimiento o de un contexto que no se tiene de esta verdad. Y es la palabra en el verso 18 dice, oiga, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Este es un tema de debate, es un tema de discusión y a veces hasta como de enojo, ¿verdad? Y es que el término sed llenos del Espíritu Santo, escuchen, se ha interpretado de diferentes maneras. O sea, yo leo el texto y creo que eso es y empiezo a enseñarlo y a practicarlo de esa manera. Y entonces muchos movimientos ahora cristianos pentecostales, carismáticos, manejan el mover de la llenura del Espíritu Santo, que usted empiece, por ejemplo, a saltar, a brincar, que llore, que caiga al suelo. Estoy haciendo un ejemplo de lo que significa para muchas personas la llenura del Espíritu Santo. Otros manejan la llenura del Espíritu Santo cuando usted habla muchas lenguas, ¿verdad? La manifestación de que usted está lleno o está siendo lleno del Espíritu Santo es por la manifestación de las lenguas. El punto que yo quiero hoy que veamos nosotros es, ¿qué nos dice la Biblia con respecto a eso? O sea, ¿qué realmente el texto nos está mostrando cuando usa la palabra llenos del Espíritu Santo? Y le digo, todos estamos en la libertad de poder leer e interpretar, ¿verdad? Todos estamos en el derecho de agarrar una Biblia y decir, yo entiendo que lleno es esto, que lleno del Espíritu Santo es esto. Yo entiendo que la llenura del Espíritu Santo es eso y así lo practico. Cuando usted toma a su familia y le va a enseñar algo, usted les enseña lo que usted cree que es, ¿verdad? Si usted cree de que decir buenos días en la mañana es correcto, ¿qué les va a decir a sus hijos? No, pues yo creo que cuando uno se levanta, ¿qué es lo primero que hace? Tengo hambre, mamá. No, ¿verdad? Que le dicen a uno, no, mi hijo da buenos días, ¿verdad? Y también a nosotros nos han enseñado que después de terminar de comer, nosotros en mi cultura hispana, en mi país, decimos muchas gracias. Siempre que todos terminan de comer. Y cuidado, alguien se levantaba sin decir muchas gracias. Y mientras te están sirviendo la comida, también nos decían, siempre que te digan algo, di gracias. Y cuando vayas a pedir algo, pide lo que. No, ¿verdad? Por favor. Y eso es lo que nosotros creemos.
Pero hay culturas donde la gente se sienta y lo que hace es discutir y no ora y no da gracias y se levanta como que. Cada quien puede interpretar, pero el problema es que eso es lo que ponemos en práctica. Entonces no es tanta la interpretación que yo tengo, sino el peligro de cómo lo practico, ¿verdad? Entonces, este texto tiene esa idea. El texto viene a decirnos a nosotros y nos va a traer un contexto porque así debe de ser. Dice, no nos embriaguéis con vino. Entonces el apóstol Pablo va a enseñar al menos 3 puntos aquí. Y el primero, si está apuntando, es que va a tomar un ejemplo. Y el ejemplo es de un ebrio, ¿verdad? En nuestros países dicen que anda, ¿qué? Borracho. Eso ya sabe, es lo mismo, ¿verdad? Es alguien que bebe demasiado alcohol. Entonces Pablo va a empezar a enseñar una verdad teológica primero con un ejemplo. ¿Tiene el texto usted? Y no os embriaguéis con vino, o sea, es alguien que se emborracha. Y segundo, va a definir qué es ser lleno del Espíritu Santo con ese ejemplo. Y tercero, que es el último punto que vamos a ver, él va a explicar qué es estar lleno del Espíritu Santo y a qué nos tiene que llevar el Espíritu Santo. Volvemos a la ilustración y perdón porque voy a seguir siempre en esa línea. Si yo tengo una manifestación del Espíritu Santo y hoy lloro, salto y todo, eso tiene que funcionar en mi casa. O sea, esto tiene que funcionar en mi hogar para yo saber si funciona. Se imagina que alguien solo llore para sacar algo, como son los niños, ¿verdad? Usted ya los conoce. ¿Será correcto eso? No. Esa es una ¿qué? Estrategia, una manera, una maña, dicen en mi país, algo para prestar atención. Y usted que ya lo conoce, llega la tía y el tío y se los engaña. Pero la siguiente visita, el tío y la tía llegan y ya saben. Vamos a ir donde tu hermana de aquel niño llorón, dice. Pero ya saben que todo lo quiere, pero no hay que hacerle caso porque es que una mentira. Ese es el riesgo de las manifestaciones dentro de la iglesia. De que hay gente, hermano, que llora y dice que Dios y pide perdón, pero cuando va a casa, ¿qué, hermano? Perdón por el ejemplo, ¿verdad que? Sigue siendo el mismo, ¿verdad que no funcionó? Y a veces la gente pregunta y dice, ¿pero por qué si la iglesia es así? ¿Pero por qué hace esto y no hay un cambio? Algo no está funcionando muy bien. Lo único que transforma la vida de las personas es la palabra expuesta. Lo único que tiene poder para transformar una vida no es la manifestación, es el oír la palabra de Dios que obra en nuestro corazón y usted sale cambiado. Aquí no lloró, aquí no cayó al suelo, pero la palabra que usted lleva la llevará a su casa y alumbrará a su esposo y guiará a sus hijos. Pero si salimos de aquí con sentimientos, con sensaciones, si allá no pasa nada, algo está no correcto. Amén. Difícil de aceptar o de entender, pero es una verdad bíblica porque él, al final, lo que voy a enseñar es que él va a decir qué es estar lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo usted va a notar que alguien está lleno del Espíritu Santo? Hay una evidencia. Se derramó el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo ministraron. No, el apóstol Pablo en la Biblia, en las citas que vamos a leer, nos vamos a dar cuenta de que él no habla de que la gente lloró, y en toda la Biblia, usted revisa todo el contexto de la Biblia con las lenguas, con las manifestaciones, la gente nunca dice en la Biblia que Pedro hizo esto, ningún apóstol, hay una base ahí donde nosotros podamos decir, bueno, si el apóstol Pablo lo enseñó, si el apóstol Pedro lo enseñó, bueno, si en el libro de Hechos, en las iglesias hubieron manifestaciones como estas, yo las debo abrazar y enseñarlas, pero usted revisa toda la carta de Hechos y no hay ninguna manifestación como esa, como para decir, dice, ¿sabe qué dice toda la carta de Efesios? Y la iglesia crecía en la palabra. Y la iglesia crecía en comunión, en la doctrina y en la cena del Señor. Y en la doctrina de los apóstoles. Toda esa información está en el libro de Hechos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque al final yo debo entender, ¿qué es eso de estar lleno? ¿Cuál es la idea del apóstol de que yo me vaya en paz hoy y decir, ¿qué es eso? Ahora vamos a empezar. Y lo primero es con el ejemplo. ¿Qué ejemplo va a usar el apóstol Pablo? Y usted va a entender que tiene mucho sentido. Dice en el verso 18, no os embriaguéis con vino,
por el cual hay de solución. Lo primero que el apóstol está diciendo es que la gente tenga una ilustración de alguien, ¿verdad? En todos los tiempos siempre han habido gente que bebe, porque usted va a ver el de Noé, ¿se acuerda, verdad? Hace el arca, hace una viña y se emborracha y su hijo lo mira desnudo. ¿No ha leído esa historia en la Biblia? Pues ahí está en Génesis. Ahí está en Génesis, usted puede leer que Noé, después que termina el arca, dice que construye una como viña y se emborracha. Y que llega el hijo y uno sí lo ve desnudo, pero llega el otro y lo tapa. Eso está en la Biblia, hermano, ya vio que hay que leer. ¿Ya? Y lo tapa y no ve su desnudez. Hay gente que ha bebido. Sodoma y Gomorra era un desenfreno. O sea, el problema con el alcohol siempre ha existido. Lo que pasa es que hoy hay diferentes marcas, pero la gente se embriagaba en aquel tiempo. Y el apóstol Pablo está diciendo, no se embriaguen como un ebrio. Ahora, por favor, en el nombre de Jesús, imagínese un ebrio. Porque esa es la idea del apóstol. Imagínese a alguien borracho. Lo primero que tiene una persona que está borracha, al menos de sus evidencias, es que está controlado por el alcohol. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente que se pone violenta. Y hay que agarrarla. Posiblemente alguien bebió aquí, ¿verdad? Y fue así. O el que está oyendo en internet diga, sí, así era yo, ¿verdad? O usted ha visto, o hemos crecido, yo en mi ejemplo crecí con un padre alcohólico, muy alcohólico. Y mi papá cuando llegaba así, nos asustábamos porque él no era él. Está controlado por el vino. Amén. Lo controla. La otra cosa es que hace cosas que conscientemente no las haría. ¿Verdad? Tercero, no se acuerda de lo que hace. Y por último, que es la disolución, es una gran vergüenza y un pesar. Cuando le cuentan. Dios guarde y doy ejemplos, hermano. La esposa con el ojo morado. Y él ni se acuerda. Todo quebrado en la sala. Y él ni se acuerda. Se levanta en la mañana como una mansa paloma, decimos. Pero en la noche antes era el diablo. Perdón por el ejemplo. Y la expresión. ¿Por qué el apóstol está, mire y entiéndame, por qué el apóstol está agarrando esa idea? Porque él no quiere que seamos como gente emocional y le vuelvo a decir el asunto y ya cuando sale aquí usted ya no es el mismo. Como alguien que ya no se acuerda qué pasó, que entra en shock, ajá, y no sabemos qué pasó. No, usted debe estar consciente de lo que está sucediendo en su vida, ¿verdad? Usted debe estar consciente de lo que está pasando cuando está delante de Dios. Y el apóstol entonces, ¿por qué agarra a alguien, hermano? Y aquí está lo que le quiero empezar a explicar. Desde aquí tengo que partir. Esta persona no está llena de vino. Esta persona está controlada por el vino. O sea, algo le controla su vida y es la bebida. No la puede dejar. Y hay personas que mueren en ese estado porque no pudieron dominar lo que les dominaba. El alcohol que los controlaba. Personas que salen de su casa, agarran para donde lo venden, pagan y lo abren. ¿Son ellos? No, están controlados por ese vicio. Amén. La botella no le dice, llega la botella a su casa y se destapa solita. La persona sola va, es esclava de eso, lo controla. Lo que el apóstol Pablo está empezando a enseñar como una ilustración, hermano, es que hay vidas que están siendo controladas, así como el vino controla a este ebrio. O sea, es una ilustración. Es una ilustración. Esta persona, ¿verdad que no es dueña de sus actos? Esta persona en ese estado de embriaguez hay que tenerle ¿qué? Miedo, porque no sabemos quién es un desconocido, no es él, está siendo controlado por el que, hermano, vino. Amén. El apóstol Pablo hace primero esa idea para que usted entienda de que algo lo está controlando a esta persona. Y hace el ejemplo porque pues todos hemos visto gente bebiendo. Mire, hay personas que cuando beben hacen cosas vergonzosas, ¿verdad? Y uno dice, ¡ay, qué vergüenza lo que hice! Y avergonzó hasta la familia. Hacen tantas cosas. Están controlados por algo. Y es el apóstol Pablo va a empezar a enseñar aquí. Y ahí voy al término. Lea conmigo. No os embriaguéis con vino,
en el cual hay disolución. Pero vea lo que hace. Antes, ser llenos. Y aquí está la palabra llenos. La palabra llenos aquí, nosotros la podemos, por solo leerla, ¿verdad? Solo leerla es de un vaso que está a la mitad y que lo van a llenar, ¿verdad? Algo como figurativo que le van a echar encima. Amén. Ser lleno del Espíritu Santo. Y aquí viene la manifestación de lo que sucede hoy en día o lo que se explica sobre llenura. Es un vaciar de Dios sobre una persona y cuando está llena del Espíritu Santo empiezan las manifestaciones. Según el contexto que traemos, la persona no es la cantidad de vino, sino lo que tiene que controlar. El centro del texto tendríamos que decir, antes ser ¿qué? Controlados por el Espíritu. Así como el alcohol controla la vida de una persona, así el mismo Espíritu Santo debe controlar nuestra vida. Y no se asuste. Hay versiones de Biblias que usted puede buscar más apegadas al idioma original y dejen que los controle el Espíritu Santo. La traducción está así. ¿Y sabe por qué sí está más correcta? Porque a este ebrio lo controla el vino. Entonces el cristiano, ¿a qué lo debe controlar? El Espíritu Santo. Amén. Entonces no se trata de desorden. Se trata de ¿qué? Control. Que algo tenga control sobre su vida. El término ser lleno del Espíritu Santo, por el contexto de la ilustración, debe entenderse entonces que la palabra lleno se refiere a ¿qué? Estar, ¿qué, hermano? Controlado. Él está ebrio, sí, porque bebió vino, sí, pero ¿qué hizo el haber bebido y haber llegado a ese estado? ¿El vino qué, hermano? ¿Lo qué? Controla, ¿verdad? El vino lo controla. El borracho, en este término, el ebrio, está siendo ¿qué? Controlado por lo que tomó. Y el apóstol ahora quita el dibujo del alcohólico y dice, ustedes deben ser controlados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces ya no está hablando del desenfreno, sino está hablando de que controla su vida. El poder que tiene el vino para que las personas actúen así es porque el alcohol los tiene que controlar. Mira, hermano, la gente increíble no piensa. Yo le digo porque vivimos ahora así y en el barrio nosotros vivimos alcohólicos que hay gente que hace cosas que no piensa porque está siendo, vuelvo, dominado, es esclavo de eso. Era tristeza para nosotros y le doy gracias a Dios, mi padre murió creyente. Él fue servidor de la iglesia donde yo pastoreaba en mi país. Yo tuve la oportunidad de bautizarlo y fue un padre que murió en el evangelio. Pero hermano, cuando él bebía era una cosa de que él estaba descontrolado, a él lo controlaba el alcohol. Él me quería mucho, me abrazaba, pero cuando llegaba a tomar era un caos. A él algo lo estaba controlando. ¿Qué era? La bebida. Pablo quita el ejemplo y ahora dice, nosotros como cristianos debemos ser ¿qué? Controlados por el Espíritu Santo. Amén. Cuando se habla de control, ¿qué estamos hablando? Porque usted puede pensar que somos esclavos del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos tiene controlados. No. Alguien que toma el control es darle la autoridad, ¿verdad? Alguien que va a tomar el control, el término que se deduce aquí es como sumisión, como obediencia. ¿Usted le entregó su vida a Cristo, hermano? ¿Amén? ¿Para qué? Para que yo la controle. No. ¿Usted para qué le entregó su vida a Cristo? Para que haga lo que yo quiera. No, ¿verdad? ¿Usted para qué le entregó su vida a Cristo? Para que él haga lo que quiera con mi esposo. No. Para que él haga lo que quiera con los demás. Hablamos que hermano Antonio, Dios es rey de todos, menos de mí. No sé por qué. Dios es rey de la creación, Dios es rey de todo, pero yo no sé por qué en mi vida no puede reinar. Ahí sí no, ¿verdad? Dios es rey de mi esposo, Dios tiene que ser rey de mis hijos, en mi iglesia tiene que reinar Dios, pero en mi vida, ahí no sé por qué no hay. Ahora entiende la palabra control. Hay una autoridad, hay una sumisión, hay una obediencia, hay un rendimiento. ¿A quién? Al Espíritu Santo.
Entonces nosotros debemos entender la belleza del texto, que el texto nos va a decir, nos dice a nosotros que estar lleno del Espíritu Santo no significa echar algo sobre algo, sino someterse a alguien. Y ahora definimos la diferencia, ¿verdad? Yo puedo decir que lleno del Espíritu Santo es porque le echaron algo encima y hay muchas manifestaciones, pero también debo definir que llenura del Espíritu Santo es un creyente que el Espíritu Santo lo controla. A mí me gustaría ser más controlado que lleno, porque el Espíritu Santo guía mi vida, porque yo me someto a Él, me rindo a Él y Él guía mi vida, más que muchas cosas que al final no cambian, que al final no se evidencian. Pero un cristiano que se somete a la palabra, ¿usted cree que cambia? Un cristiano que obedece a Dios, ¿usted cree que cambia? Un cristiano que se rinde a la voluntad de Dios, ¿cambia? Claro. ¿Sabe cuándo suceden los cambios en nosotros? Cuando nos rendimos al Señor. Usted quiere que Dios cambie algo en usted, ¿qué tiene que hacer? Rendirse, entregarse, humillarse. No, pero es que a mí cómo me gusta hacer así. El día que sucede el milagro en nosotros es cuando ¿qué? Nos rendimos. Dejamos que el Espíritu Santo tome ¿qué? Control sobre nuestra vida. Ahora ya ve por qué vivimos ahí bastante descontrolados, hermanos y hermanitas y jóvenes. Ya no le eche la culpa, solo dígale, no te estás dejando ¿qué? Controlar por el Espíritu Santo. Este es mi carro, que es su vida, ¿verdad? Y solo yo la manejo. Y ahí está el esposo diciéndole, haz esto, no, ni me toques el timón, yo sé para dónde voy. Y ahí van los hijos en su carro y usted quiere corregirle la vida, ni te curras tocar el timón, porque esta es mi vida y yo hago lo que quiero. ¿Sí? El Espíritu Santo tiene que conducir nuestra vida, eso significa ser lleno. ¿Y por qué? Porque el contexto no está hablando del vino, sino lo que controla a la persona que bebe, lo que causa en la persona. ¿Qué debe causar el Espíritu Santo en mí? ¿Llenura? No. ¿Qué debe causar? Control. Que me conduzca, que yo me someta, que yo me rinda a Él. Entonces, ¿cómo sabe usted que está lleno del Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo lo conduce. No cuando hay muchas manifestaciones de afuera, sino cuando su vida es conducida por Dios. Amén. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Y entonces ahora nosotros debemos entender que entonces si el Espíritu Santo se debe definir como algo que controla nuestra vida, es porque tiene autoridad. Algo que tiene poder. Y segundo, algo que domina a alguien, que controla. Volvamos al ejemplo del ebrio, porque ahí tenemos que estar cerca. ¿El alcohol domina a las personas? Sí. Las personas pueden ser muy correctas, muy sociales o muy honradas, pero bebidas es un desastre, ¿o no? Usted ve gente bien arreglada en una graduación y cualquier ejemplo es puro coincidencia, ¿verdad? Se arregla para una fiesta, una mujer o un hombre, ¿verdad? Y yo me pongo mi saquito y mi corbata y bien arreglado. Pero después de 45 minutos de estar bebiendo, tengo la corbata amarrada en la frente. Estoy sin zapatos y saltando en la mesa. Algo me controla. Pablo está diciendo, así debería controlarte el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Antes se está diciendo, así como ven a esta persona que avergüenza, que humilla, que pierde el control, que hace todo porque está controlada, así deberían de ser ustedes los cristianos, dejar que el Espíritu Santo tome control sobre su mente, sobre su cuerpo. El alcohólico en ese estado no es dueño de nada. Hay que agarrarle las manos porque quiere golpear. Hay que taparle la boca porque está diciendo vulgaridades. Hay que agarrarlo entre todos porque está, ¿qué? Violento. Está controlado. Esa es la idea de la llenura según el contexto. Entonces, ¿qué es estar lleno? Manifestaciones. Llorar, reír, que no estoy en contra ni tampoco a favor ni en mi punto. No, estar lleno es que usted lo controla al Espíritu Santo. Usted se somete ante Él porque es su autoridad. Usted se rinde a Él. Y vamos a hacer un ejemplo sencillo. ¿Usted cree que Dios es soberano? ¿Usted reconoce que Dios es soberano? ¿Sí? ¿Que Dios es su creador?
¿Reconoce que Jesús es su Señor también? Así deberíamos de reconocer al Espíritu Santo con esa autoridad. Pero ¿sabe qué es el Espíritu Santo hoy? Él es el de la fiesta. El Espíritu Santo es el de emociones, el que me hace reír. No, no, no. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. O sea, el Espíritu Santo es Dios. Amén. El Espíritu Santo es ¿qué? Dios mismo. La autoridad que tiene Dios como creador y la autoridad que tiene Jesús como Señor, la tiene también el Espíritu Santo en nosotros como Dios. O sea, que si usted no le hace descontrol a Dios y se sujeta a Jesús, el Espíritu Santo, no, el Espíritu Santo es el alma de la fiesta, pastor. Perdón los ejemplos tan toscos que doy, pero no, el Espíritu Santo es Dios mismo. Amén. Dios mismo. ¿Y qué nos está pidiendo Él? Que así como Dios gobierna la creación, y así como reconocemos a Jesús como nuestro amo y Señor, al Espíritu Santo, ¿qué? También lo reconozcamos como una autoridad. Entonces, cuando el Espíritu Santo es autoridad, ¿puede controlarnos? Sí. ¿Ya vio en los teléfonos ahora que uno sabe dónde están sus hijos? No sé si tiene esta aplicación, yo sí la tengo. Ya sabe, ¿verdad? ¿Por qué? Por Génesis. Papá, voy para allá. Con cuidado, mi amor. Pero ahí mi teléfono, ¿basta cuántas millas va? ¿Para qué le estoy dando esa información, hermano? ¿Sí? Le dije, mira, ibas a 59 millas, donde era 55. Papá, pero es que todos me iban pasando. No, pues eso para que mires. Voy a pasar al Walmart, me dijo ayer. Vi en el teléfono, estaba en el Walmart. ¿Tengo derecho a hacerlo? Hermano, ¿tengo derecho a hacerlo? ¿Tiene derecho usted a hacerlo, padre? Hijos, ¿sus padres tienen derecho? Sí, son la autoridad, ¿verdad? ¿Verdad que nos deben controlar? Nos deben hacerlo. Así es el Espíritu Santo. Pero ahora es con el Espíritu Santo. Queremos andar donde queremos andar. Queremos hacer lo que queremos hacer, solo que nos llene de gozo, de alegría, de manifestación, pero que controle nuestra vida. El Espíritu Santo es Dios mismo también. Amén. ¿Ya vio qué es entonces la intención del texto? Pero como lo leemos llanamente y decimos llenura, lleno es estar lleno, como cuando algo está vacío, y ahí explicamos y predicamos. Pero hay un contexto que viene el apóstol Pablo de dar un ejemplo de alguien que está siendo no lleno, sino controlado. Para que a nosotros ahora entendamos que lleno no es un espacio que llenar, sino alguien que gobierna. Alguien. ¿Y por qué necesitamos ser controlados, sometidos y conducidos por el Espíritu Santo? Porque Él es el que nos va a guiar a toda verdad. ¿Verdad que para eso lo dejó Jesús? Cuando los discípulos se pusieron tristes que Jesús se iba, Jesús dijo, yo enviaré al Espíritu Santo. Y os guiará a emociones, y os guiará a esto, no, os guiará a toda verdad. Tomará de mí y hablará de mí, y hará saber lo que mi Padre tiene, y los llevará a la verdad. Es para eso lo dejaron. Pero nosotros lo cambiamos, ¿verdad? Y ahora el Espíritu Santo no es Dios. El Espíritu Santo no debe controlar nuestra vida. Es más, nosotros queremos el poder del Espíritu Santo para hacer cosas nosotros. Cuando el Espíritu Santo tiene el poder para hacer las cosas en nosotros. Pedimos llenura del Espíritu Santo para algo, cuando el poder del Espíritu Santo debería actuar en nosotros para algo, al revés. Pero continuamos. Amén. Entonces, si entendemos que Dios es creador, entendemos que Jesús es nuestro Señor, entendamos que el Espíritu Santo también es una autoridad dejada por Dios y debemos someternos, debemos humillarnos y dejar que Él conduzca nuestra vida. Y el ejemplo nos lo da. Ahora, continuamos con el segundo punto. Si nosotros entendemos que el Espíritu Santo nos controla, ¿cómo es que el Espíritu Santo controla mi vida? ¿Cómo puede notarse que en mi vida el Espíritu Santo tiene el control? Y ahora necesito pasar al verso 19. ¿Por qué? Porque el texto no ha terminado ahí. El texto termina hasta Efesios capítulo 6 y verso 9. O sea que ese va a ser el recorrido del texto. Y dice, ahora van a ver 4 cosas, hermano. Escuche, 4 cosas que evidencian que nosotros
estamos siendo controlados por el Espíritu Santo. La lee conmigo. La primera es la primera palabra que dice hablando. Él está diciendo, deje que el Espíritu Santo controle su vida, sométanse a Él, deje que Él domine su vida, reconozcamos con autoridad. ¿Cómo? Hablando. Ya está dando de una vez lo que hace un cristiano que está siendo gobernado por el Espíritu Santo. Dice, hablando entre vosotros salmos con himnos y cantos espirituales. Ahí va lo segundo. Cantando, tercero, alabando, y en el verso 20, dando gracias. Hay 4 participios, se llama esto. ¿Qué significa? Que el texto debe tener su explicación. Cuando usted va a hablar que alguien está siendo gobernado por el Espíritu Santo, que no, vuelvo a decir, son manifestaciones o cosas externas, sino que hay una autoridad en su vida, que es el Espíritu Santo, y lo mandaron para que usted se someta a Él. Al Espíritu Santo lo mandaron para que conduzca su vida. Él es la autoridad en su vida hoy. El Espíritu Santo debe tomar el control de su vida hoy, hermano. Porque si Él no está tomando el control, seguimos siendo como el ebrio. Algo nos controla. Y entonces decimos, pero es cristiano, ¿y por qué? No, a ese algo lo controla. ¿Qué lo controla? De plano que el vino ya no, pidámosle a Dios, ¿verdad? Pero, ¿qué lo controla a usted? ¿Sabe que lo puede controlar su carácter? Hay gente que se transforma cuando se enoja. Y no, aquí todos nos vemos bien. Hasta yo le digo, ¿qué tal, pastor? Dios le bendiga. Y como decimos, solo unos par de alitas nos faltan, ¿verdad? Para irnos al cielo. Pero en la discusión, hermano, nos transformamos. ¿Y de qué sirvió que aquí lloró, gritó? Si allá lo controla. No el vino, pero sí la carne. La carne debe ser controlada. ¿Y quién la puede controlar? Solo el Espíritu Santo, hermano. ¿Quién puede dominar esta vieja naturaleza? Solo el Espíritu Santo. Entréguese para que Él conduzca. Dele el timón de su vida, ya le dije, ¿verdad? El llavero le va a dar la llave poco a poco, ¿verdad? Dele hoy su vida al Espíritu Santo y dile, contrólame, gobiérname. ¿Por qué? Porque soy como el ebrio, ¿verdad? Que cuando pierdo el control, echo todo a perder. Hermano, en el amor del Señor, hombres y mujeres, cristianos nosotros, que en lugar de dejar que el Espíritu Santo obre en nuestro matrimonio, alguien de los dos lleva el control. Y debe ser Dios el que controle al hombre. Y debe ser Dios el que controle a la esposa, no ninguno de los dos. Yo llevo las riendas de la casa. No. Deje que el Espíritu Santo tome el control. Amén. Difícil lo que se dice, pero ahí tiene que haber alguien controlando y conduciendo su hogar y su vida para que esto funcione. Y el único que puede, ¿quién es, hermano? El Espíritu Santo. ¿Verdad? El único que puede hacerlo a usted manso y humilde. El único que puede hacer que le dé fruto de paciencia a usted, ¿quién es? El Espíritu Santo. El único que puede hacerle a usted ser sumiso y obediente y reconocer autoridad, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y ya ven el verso 21, vamos a entrar, el único que puede hacer que las mujeres se sometan y los hombres amen a sus, es el Espíritu Santo. No hay otra manera de ser gobernado o haya una autoridad si no es el Espíritu Santo. Y él ahora en el verso 9 está diciendo, y se acuerda, no se olvide de la palabra, ya no es lleno en relación a vaciar, sino es en relación a que alguien gobierna nuestra vida. Y el primero vamos a analizarlo y dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales. Aquí vamos a hacer rápido un análisis. Lo primero es, ¿cómo hablamos entre nosotros? ¿Cómo usted nota que alguien está siendo controlado por el Espíritu Santo? ¿Cómo hablamos? Hablando entre vosotros. A veces entre nosotros se dicen malas expresiones. Él no está siendo controlado por el Espíritu Santo. Porque el texto dice, dejen que el Espíritu Santo los controle. ¿Cómo? Hablando entre nosotros. ¿Qué hablamos?
O sea, ¿qué hay en nuestras pláticas? ¿Qué hay en nuestras conversaciones? El Espíritu Santo toma el control para usted no lanzar ahí un dardo. El Espíritu Santo está controlando para decirle, hey, esas palabras ya no las decimos. Bien, cuando estamos enojados, bien. Hey, el Espíritu Santo le dice, ya no debes expresarte así de él o de ella. Ah, es que se lo merece. Oiga lo que el ejemplo que le estoy dando, ¿verdad? Si usted es controlado por el Espíritu Santo y lo conduce, Él le va a enseñar la manera en que debe responder. Hermano, pero le digo, a veces se trata a las personas como que no fueran creyentes, como que no fueran cristianos. Se dice el uno al otro, se dicen los unos a los otros, se expresan los unos a los otros. El texto que dice que el que es controlado por el Espíritu Santo, cuando habla, ¿verdad? Hablando entre vosotros. Mira, mi amor, debemos buscar de Dios. ¿Sabes qué? Debemos rendirnos como matrimonio. ¿Así hablamos? Casi no. Ya. Eso no es estar controlado. Hablando entre nosotros. ¿Sabe qué dice una persona? ¿Sabes qué? Sí necesito cambiar. Tienes razón. Qué lindo ser controlado por el Espíritu Santo. Ah, no, pero eso es quitarnos el orgullo. Ya no somos hombres. Peor en mi pueblo. ¿A qué va a andar diciendo el hombre eso? Pero ya no lo gobierna su pueblo ni usted. ¿Lo controla quién? El Espíritu Santo. Llega la esposa y dice, sí, la verdad que sí. Me paso a veces, va, mi amor. Y bastante, dígale usted. O dígale al esposo. Decir al esposo, mira, a veces no te respeto. Sí, me estás fallando en eso. Hermano, le pregunto, ¿dónde están las manifestaciones aquí? No hay nada. No hay nada en el texto como para yo venir, la llenura es esto y entonces empieza todo eso, ¿verdad? No hay nada. Al contrario, el texto quiere que el apóstol salgan todos controlados, conducidos, sometidos, rendidos al Espíritu Santo, porque es el único que puede controlar nuestra vida. Es el único, hermano. Y sabe que lo primero que quiere controlar, qué casualidad que sea la lengua, ¿verdad? Increíble, ¿verdad, hermano? Porque alguien que está ebrio, volvamos al ebrio, hay que taparle la boca. Porque la gente cuando está tomada dice cosas que no debe decir. Habla cosas que no debe hacer. Entonces, si a usted lo controla el Espíritu Santo, ya no debe hablar cosas que no debe de hablar. Continúo por el texto porque sabe que cuando nos ponemos serios tengo que cambiar, ¿verdad? Ya sabemos, ¿verdad? Ok, hablando entre vosotros, oiga, ¿qué tiene que hablar? Oiga, ¿qué tiene que hablar, hermano? Mire, esto es fascinante, vuelvo a mí, siempre me verá esa expresión de la Biblia. La Biblia es fascinante. ¿Qué tiene que hablar, hermano? Salmos con himnos y cánticos espirituales. Le vuelvo a repetir. Los salmos, yo se le dije que se titulan de David, pero el mayor porcentaje de los salmos no son de David. Hay unos que están escritos por los hijos de Coré, que lo tienen el mismo título. Hay otros que están escritos por Asaf. Hay unos cánticos de Moisés incluidos dentro de los salmos. Pero el punto es que aquí Pablo está citando los salmos del Antiguo Testamento, que usted sabe cuántos son, ¿verdad? Todos esos salmos, ¿por qué cree que está hablando Pablo de eso? Porque sea místico y queremos que seamos bien espirituales y bien elevados en religiosidad. No, ¿sabe por qué? Los salmos tienen gran contenido de ellos cuando estamos en aflicción, ¿verdad? Si usted lee los salmos o no le ha prestado atención o quiere aprender a hablar bien cuando esté en situaciones difíciles, vaya a los salmos y busca ahí salmo pidiendo ayuda. Y ahí va a ver a David. ¿De dónde viene mi socorro? Viene de Jehová. Hay salmos cuando estamos en depresión. Hay salmos hasta cuando hemos pecado. Hay salmos, mire usted, los salmos están repletos de mensajes de ayuda a las personas cuando están en adversidad. Caerán 1000 y 10,000 y a mí no llegarán. Cuando está en situación difícil, ¿por qué no se lee los salmos? Porque usted es controlado por el Espíritu Santo y tiene que hablar así, ¿verdad?
Pero mire, hablamos de Donald Trump, hablamos de inmigración, hablamos de deportación y no hablamos de ningún salmo. El Salmo 23, no ore, Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿Verdad? Amén. ¿Cómo hablamos si el Espíritu Santo? No, ¿qué nos controla? Las noticias. ¿Qué nos controla? El TikTok. ¿Qué nos controla? El Facebook. Todo lo que vemos, hermano, eso nos controla y eso empezamos a hablar. ¿Por qué no agarra el Salmo y le dice, hey, ¿tú eres cristiano? Sí. Jehová es tu pastor. Ah, te faltará. Ya salió con la Biblia. El texto dice que el que está siendo controlado por el Espíritu Santo habla y le está dando citas. Pablo, porque sabe que los salmos, sabe que hasta cuando está enfermo hay salmos como orar. ¿Sabe usted? Hay salmos cuando usted está en enfermedad, cuando se está en batalla. Tiene 150 salmos para saber hablar, pero ninguno de ellos se sabe, pero sí se sabe un montón de palabras que no tiene que decir. Y sí andamos hablando un montón de cosas que no tenemos que decir. Eso sí sabemos un montón, ¿verdad? Hasta le damos, mire, te voy a dar el enlace para que veas ese. A ver, dame tu teléfono, te voy a dar el enlace. ¿Por qué no le dice, dame tu teléfono y te voy a dar un salmo verdad? ¿Por qué no le dice, a ver, trae la Biblia y vamos a leer? Ese es alguien que está siendo controlado por el Espíritu Santo. Alguien que está controlado, que lo conduce, que se somete, sabe que Dios tiene un plan eterno y se me fue el tiempo. Mire, no llegué ni a la segunda, pero voy a abordar la primera. Escuche, hablando con vosotros con himnos y cánticos espirituales. Aquí hay 3 términos de expresión de alabanza que no deben de ser solamente congregacional. Usted alaba a Dios con su comportamiento, usted puede alabar a Dios en su casa. No es un prototipo o un modelo congregacional. Usted puede ir en su casa oyendo alabanzas, ¿verdad? Usted puede ir en su vehículo oyendo himnos, como también puede ir oyendo cualquier cosa. Pero el punto es que usted puede tener una vida devocional porque el Espíritu Santo lo controla. Mire, ¿cuánto necesita un mal pensamiento para entrar en su mente? Un segundo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? En un segundo, usted puede tener un pensamiento pecaminoso, morboso, destructivo, fatalista y hasta de muerte. En un segundo puede entrar un pensamiento. Y se imagina que todo el día pasamos sin pensar en Dios. ¿Cuántos malos pensamientos tuvimos? Enterramos, ya nos vimos en nuestro país, nos vemos sin trabajo. Y ahí va nuestra mente. En un segundo, cuando el Salmo, la palabra de Dios, en un instante, ¿sabe dónde va a terminar usted viviendo? En el cielo. ¿Sabe que ahí va a terminar viviendo? ¿Y ha visto cómo es allá? ¿Ha pensado cómo es allá? Este dolor me va a matar. Posiblemente. Pero donde vaya a vivir no hay llanto, ni dolor, ni tristeza. ¿Ha tenido ese pensamiento en una semana? ¿Ha pensado de esa manera? Y tengo que avanzar, porque los himnos, esto podría ser como una clase de alabanza, pero los himnos son inspiraciones de hombres, pero siempre con base bíblica. Los salmos son específicos, los salmos ahí están, pero los himnos es gente que se inspiró siempre bajo un trasfondo escritural. Alguien que toma un pasaje de la escritura y le pone música. Y Jesucristo, usted puede ver que cuando él termina la cena del Señor con sus discípulos, dice que cantan un himno antes de agarrar para el monte de los olivos. O sea, era una práctica que se hacía en aquel tiempo. Y cánticos espirituales es lo que pueden hacer de su corazón en un momento, pero oiga la clave, cánticos espirituales. O sea, todo tiene que estar relacionado ¿con qué? Con el Espíritu. Si usted lo controla el Espíritu Santo le va a decir qué cante, qué salmos, qué alabe. El Espíritu Santo tiene control sobre todo usted, sobre toda su vida. Yo tengo que avanzar por el tiempo y ahí me voy a quedar. Oiga cómo termina el verso 19. Hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿A quién adora, a quién canta y a quién exalta cuando hace himnos o salmos, hermano? Al Señor. Amén. Todo lo que va a controlar su vida, que es el Espíritu Santo, lo va a llevar a cantarle ¿a quién? ¿A mí? No.
¿Lo va a llevar a adorar a quién? ¿A usted mismo? No. La alabanza, nuestros cánticos y nuestros himnos, ¿hacia dónde deben estar dirigidos? Hacia el Señor. Pero hoy nosotros somos los actores de la situación. Todo gira hacia nosotros. Todo gira alrededor de nuestro Señor. El que es controlado por el Espíritu Santo tiene evidencias de cómo vive, cómo habla y manifiesta la obra del Señor. Voy terminando, vaya al verso 20. Y el verso 20 es la última aplicación. Después de hablar, cantar y alabar al Señor, otra característica de alguien que es controlado por el Espíritu Santo lo tiene, dando siempre gracias por todo. Alguien que está haciendo, se está sometiendo, está reconociendo la autoridad del Espíritu Santo y reconoce que hay una autoridad sobre él, se somete, y él que está controlado por el Espíritu Santo siempre da gracias a Dios. ¿Qué? En todo. En todo. Esa es una evidencia de alguien que se está dejando gobernar por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo le dice, vas a hacer esto, aunque no te guste, vas a dar gracias. El Espíritu Santo, mira, voy a hacer esto contigo y por favor dame gracias. Dele un par de correcciones a su hijo y dígale que después le dé gracias. ¿Verdad que no? Dígale algunos errores a una persona y después dígale que le diga gracias. Lo más seguro es que no le hablemos o le digamos gracias y ya nunca más le volvamos a hablar, porque nos está corrigiendo. Y el Espíritu Santo está hablando de que debemos de dar gracias. Que un mensaje le confronte a usted y que le digan, soy pecador, soy perdido, difícilmente usted dirá, gracias, pastor, por ese mensaje, porque es difícil. Porque como no queremos que el Espíritu Santo controle nuestra vida y nos diga todas las cosas que a Él no le agradan, como para usted decir, gracias por lo que hiciste. Gracias, Señor, por lo que me dijiste. Continúo y vuelvo a la gratitud que debe haber. Por todo, al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la Trinidad otra vez. Entonces, cantamos y alabamos al Señor. Y somos agradecidos con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. ¿Alrededor de quién gira el que es el controlado por el Espíritu Santo? De la Trinidad. El que está controlado por el Espíritu Santo siempre vive reconociendo y sometiéndose a Dios Padre, a Dios Hijo y a Espíritu Santo. No se trata entonces de manifestaciones, de evidencias o de cosas externas. Se trata de que nuestra vida la conduce el Espíritu Santo y Él nos lleva a alabar, a cantar, a adorar a Dios y a reconocer que todas las cosas que vienen son por Él. Yo voy terminando. Y el contexto histórico en la iglesia de Efesios, escuche, que es la parte final. Hay un contexto histórico. Usted se preguntará, como yo me pregunté en algún tiempo cuando hace años estudié el libro de Efesios en la universidad. Y dije, ¿por qué Pablo agarra a un borracho? ¿Verdad? ¿Por qué no agarró una vid como agarramos nosotros, verdad? Una planta. ¿Por qué agarra ¿Por qué le dice a la gente para predicarles, miren al borracho verdad? ¿Por qué agarra a una persona? Y usted sabe que en el contexto histórico, cuando el libro de Efesios se escribe, Efesios es una ciudad muy pagana, como la mayoría, ¿verdad? Y hay mezcla de culturas. Cuando Efesios está pasando lo que el apóstol Pablo está escribiendo, hay al menos 20 templos con 45 ídolos en ese tiempo. ¿Se imagina Efesios? Una ciudad pervertida. Yo no sé si usted en su país o en su pueblo, que en mi país, sí, habían zonas de burdeles en la noche. Y era una calle completa de prostíbulos, ¿verdad? Y ahí se veía de todo. Y esa funcionaba normalmente en la noche, pero en el día era un lugar muerto. Pero toda la gente sabía que en esos lugares había un desenfreno. Había alcohol, había de todo. Y en todos los países ha habido zonas rojas, le llaman, ¿verdad? O zonas de prostitución, donde hay todo tipo de acto desordenado. En Efeso había eso. Los dos templos más principales y que la gente visitaba en ese tiempo era uno primero, el de una diosa del sexo. Escuche lo que había en Efeso. Y ahí había una sacerdotisa, escuche, que según la mitología grecorromana, porque la mitología viene de Grecia y lo romano de la idolatría. Entonces, en el tiempo de Efeso se juntaron los dos. Imagina, como decimos en mi país, qué revoltijo
de paganismo ese. Entonces la mitología creía que esta mujer era una diosa que santificaba, oiga, el sexo. Y los romanos, como eran ídolos, le hicieron una imagen. Entonces era una mitología greco-romana. Eso había en Efesios, cuando Pablo está predicando. Y sabe que en esos lugares habían sacerdotisas purificadas. Oiga lo que había, hermano, por eso uno debe leer contexto histórico. Y las mujeres que tenían relaciones, se acostaban con los hombres, ellos decían que los santificaban, que no era pecado lo que hacían, porque tenían una diosa que había. Oiga eso, hermano. Sabe que hoy el mundo está casi parecido, porque le vuelvo a decir, la gente vive junta y no se casa y dicen que no es pecado. La gente vive teniendo relaciones sexuales y dicen que son novios, pero eso no es ser novio. ¿Me explico? Vamos a probar cómo se vive. Y eso no es bíblico, eso es pecado. Amén, es pecado, ¿verdad? Si no, estamos igual que Efeso, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo había un desorden como ese, ¿se imagina? Y el otro templo, porque dejemos ese templo, algún día estudiaremos sobre idolatría, pero había otro templo, escuche, que se llamaba el dios Baco. Dios Baco. Y tenía un templo grande con un gran ídolo. Y usted lo puede buscar en internet si no me cree. Y era un hombre con una guirnalda de uvas y con vino alrededor. Y a ese templo iba la gente porque se creía que este dios Baco era hijo de un dios. Y que él, oiga, liberaba y traía revelación a la gente a través del alcohol. ¿Por qué cree que Pablo está enseñando de los ebrios? Porque la gente agarraba para ese lugar, escuche, bebía desenfrenadamente y en el momento en que estaba en éxtasis, aparecía el dios Baco y les traía liberación y visiones. Alguien quiere decir, ¿cómo no viví en ese tiempo? Pecado, hermano. Mucha gente agarraba para ese templo en ese Dios, entonces se embriagaba con vino, perdía el control, escuche, y el Dios Baco controlaba su vida y tenían visiones y revelaciones. Hay parte de ese templo construido todavía y hay unas como pilas ahí que eran donde la gente, escúchelo, tengo que decírselo, era vomitadero donde la gente. O sea que sí existió ese lugar donde la gente creía que había un Dios llamado Baco, que a través del alcohol, él tomaba el control de sus vidas y ahí traía liberación. Eso no es cierto. El apóstol Pablo, ¿por qué está enseñando ese contexto? Porque está diciendo, si la gente creía que hay un Dios que a través del vino y alcohol puede liberarte y tomar el control, hay un Espíritu Santo, hermano, que sí es Dios, que no es ningún ídolo pagano, que no es una deidad inventada, es Dios mismo. Y es mismo Jesucristo, es el Espíritu Santo. Y que Él sí puede tener control de nuestras vidas. Que mientras la gente en la carne anda buscando quién nos controle, hay una autoridad enviada por Dios, dada a los cristianos, que debería someternos a ella para que ella controle. Porque el único que puede liberar, purificar y santificarnos para entregarnos a Cristo, ¿quién es? Baco. No. La carne, no. Es el Espíritu Santo. Entonces, pastor, de llenura, nada. De sometimiento, todo. No es algo que echar a alguien, es que esta persona se rinda hacia alguien. No es algo que va a entrar, es algo que está dentro y que va a tomar autoridad. No se trata de que la llenura sea satisfacción física, sino se trata de someterse para que alguien gobierne mi vida. Y aún, si me dieran las dos opciones hoy, y no como pastor, sino como cristiano, de ser lleno o de someterme, yo escogería la de someterme. Yo aceptaría la de darle mi vida y decirle al Espíritu Santo, condúceme, gobiérname, me someto a ti. ¿Y qué de la llenura? No me importa. Pero si allá están llenos, no sé. Yo lo que quiero, alguien que gobierne mi vida. Porque esta carne se desenfrena. Porque esta carne no se sujeta. Y solo tú, Espíritu Santo, puedes llevarla al control. Solo tú, Espíritu Santo, puedes tomar control
sobre mi vida. Y solo tú eres el capaz de santificarme para cuando Cristo venga. Amén. ¿Cómo nos gustaría estar cuando Cristo vuelva? Como el ebrio. Y que el Cristo venga y venga a decir, vengo a traer a Tito al cielo. Y Tito haciendo un gran escándalo como aquel ebrio, hermano. Y Dios viniendo y oyendo hablarme y haciendo cosas, golpeando a mi esposa, gritándole a mis hijos. Y Dios dice, este es el que yo me voy a llevar. Este es el que está lleno, sí, pero va a la iglesia y vieras que... Pero la ve a usted y a mí, no con cosas externas, pero bien controladita, hermano. Y bien controlado, ¿verdad, hermano? Bien sujeto, dejándose conducir por el Espíritu Santo. Dejándose guiar por el Espíritu Santo, dejándose gobernar por el Espíritu Santo, dejando que Él hable, dejando que Él actúe, dejando que Él decida. Esa será seguramente la verdadera novia de Cristo. La que no es llenura por figurativo de que le falte, sino que es control por figurativo que necesita someterse. Amén. Yo he terminado y le voy a leer solo algunas pequeñas conclusiones. Si me presta atención. El estar lleno del Espíritu Santo es cuando Él controla cualquier situación en nosotros. El estar lleno del Espíritu Santo es siempre dar gracias por el Señor. A esto se refiere estar lleno por el Espíritu Santo. No es un recipiente que necesita ser lleno de agua, es alguien que necesita ser controlado por un poder superior. No se trata de una llenura para sentirse satisfecho o saciado de algo. Se trata de rendición, reconocimiento y sumisión a alguien que controle nuestras vidas. Amén. Bendito Espíritu Santo.